Trabajaba para una pequeña empresa de entregas en un pueblo donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás. Delivering Delights no era uno de esos servicios de renombre como Uber Eats o DoorDash. Era más una operación local, una startup privada dirigida por una pareja del pueblo, que apenas lograba mantenerse a flote. Uno pensaría que el nombre en sí mismo daría una vibra amistosa, pero había algo en las entregas de comida por la noche que siempre me ponía nervioso. Las calles que una vez estaban llenas de vida durante el día, ahora se volvían sombrías y vacías bajo el tenue brillo de las farolas. Mi trabajo era simple: recoger la comida y entregarla. Me había acostumbrado al ritmo, conducir por barrios tranquilos viendo cómo las luces de las casas se encendían y apagaban mientras las personas se acomodaban en sus rutinas nocturnas. La mayoría de los clientes eran amables, saludando desde sus puertas o incluso ofreciendo un gracias desde detrás de una máscara. Con el tiempo empiezas a reconocer a las personas. Los pueblos pequeños definitivamente son así. Aprendes sus hábitos, los que piden pizzas tarde en la noche, las familias que siempre quieren papas fritas extra, el tipo que te daba $5 extra si no hacías ruido. Pero por supuesto, siempre hay personas raras, gente que te hace sentir incómodo. Evitaba ciertos vecindarios, especialmente después de oscurecer. Pero luego estaba Selena. Selena vivía en una parte vieja del pueblo, justo al lado de la escuela secundaria, donde las casas claramente habían visto mejores días. Los jardines estaban descuidados, abandonados por sus dueños. Ella siempre pedía pescado y papas fritas. Siempre. Y cada vez tenía las mismas instrucciones: tocar la puerta y esperar a que ella saliera. Bastante estándar, excepto porque ella se quedaba un rato más. Me invitaba a entrar con esa extraña sonrisa pegada en su cara, una sonrisa que no alcanzaba a reflejarse en sus ojos. Siempre me negaba, inventando alguna excusa de que tenía otras entregas. Había algo en la manera en que me miraba, como si me estuviera evaluando, como un lobo mirando a un cordero. Una noche, cuando el negocio estaba bastante lento, recibí una notificación. Nuevo pedido, pescado y papas fritas para Selena. Casi lo rechacé. El reloj marcaba las 10:15 de la tarde y solo me quedaba una hora de turno. Era una orden grande, más grande de lo normal. Estaba desesperado por recuperar las pésimas propinas de esa noche, así que, en contra de mi mejor juicio, acepté la entrega. Me detuve en el restaurante, con el estómago ya inquieto. La calle estaba oscura, y el parpadeante letrero de neón proyectaba una sombra inquietante y dentada a lo largo del estacionamiento. Incluso el restaurante parecía más silencioso de lo habitual, casi como si todo el pueblo estuviera dormido, excepto por mí y Selena. Agarré la pesada bolsa marrón, ya goteando grasa a través del papel, y me dirigí a su casa. La casa de Selena sobresalía como un pulgar dolorido en el vecindario. Era una casa de 2 pisos desvencijada, con pintura descascarada y persianas rotas colgando de las ventanas. Me imaginé que tenía que ser por los gatos. La luz del porche apenas iluminaba los escalones cuando estacioné frente a la casa. Dudé. Algo en la casa esa noche se sentía diferente, más oscura, como si me estuviera esperando. Había bolsas de basura por todo el porche y un pequeño sillón reclinable, pudriéndose junto a la puerta principal. El lugar era bastante repugnante, de arriba a abajo, pero reflejaba completamente a la mujer que vivía adentro. Tomé una respiración profunda, sacudiéndome esa sensación de escalofrío que me subía por la espalda, y agarré la orden. Al subir las escaleras del porche, noté un hedor agrio en el aire, casi como carne podrida mezclada con algo más. ¿Sudor, tal vez? No lograba identificarlo del todo, pero era el tipo de olor que te eriza la piel. Toqué una vez y la puerta se abrió sola. Era lo último que quería que sucediera. No era la primera vez que la puerta de Selena quedaba sin seguro, pero esa noche se abrió hacia adentro con un lento quejido, como si hubiera estado esperando por mí. La oscuridad dentro era total. La luz de la calle apenas penetraba más allá del umbral, tragada por la penumbra sombría más allá. El olor ahora me golpeaba más fuerte, espeso, rancio. «¿Selena?», llamé, mi voz sonando demasiado fuerte en el silencio. No hubo respuesta. Di un paso adentro, el suelo crujiendo bajo mi peso. «Selena, traje tu comida». Debí haberme ido y lo sé ahora, pero en ese momento pensé que tal vez había caído o estaba demasiado enferma para llegar a la puerta.
Y a pesar de todo, no quería dejar la comida afuera. Mis ojos se acostumbraron a la tenue luz que provenía de algún lugar dentro de la casa, el resplandor de una lámpara parpadeante o tal vez la televisión. Pero la sala de estar estaba peor de lo que la había visto antes. Había ropa y papeles esparcidos por el suelo, contenedores de comida medio vacíos, botellas vacías. Dejé la comida en la encimera de la cocina, limpiando un pequeño espacio entre todo el desorden. Mis pies casi se hundían en la alfombra, que estaba húmeda de algo en lo que no quería ni pensar. Mientras me dirigía hacia el pasillo, vi sombras moverse en el borde de mi visión, casi como si algo acechara justo fuera de mi alcance. En ese punto, estaba convencido de que estaba herida, tal vez había caído. «Selena», llamé de nuevo, esta vez más urgentemente. Desde algún lugar profundo del pasillo lo escuché. Una voz débil, apenas un susurro. «Aquí, ayúdame», era su voz. Pero no sonaba bien. Era demasiado débil, demasiado distante, casi como si me estuviera llamando desde el fondo de un pozo. Vacilé en la entrada del pasillo, mirando hacia la puerta principal, que ahora parecía más lejana. Mi corazón latía rápido, cada instinto gritándome que me fuera. Pero luego pensé, ¿y si realmente necesitaba mi ayuda? Avancé por el pasillo. Las paredes se sentían como si se cerraran a mi alrededor. Ese olor era insoportable ahora, como una herida infectada que había sido dejada a pudrirse. Llegué a la puerta del dormitorio, entreabierta, y la luz parpadeante se filtraba desde adentro. La empujé lentamente. Ahí estaba ella, acostada en la cama, con las sábanas enredadas alrededor de su enorme cuerpo. Selena, su cuerpo apenas cubierto, la piel pálida y brillante de sudor. Sonrió débilmente, pero no era una sonrisa de gratitud, era algo más. «Entra», dijo, su voz espesa y arrastrada. «Te necesito». Me congelé, mi estómago revolviéndose aún más. Había algo profundamente mal en la forma en que estaba acostada, en la forma en que me miraba. Di un paso atrás, mi talón tropezando con el borde de la alfombra. Estaba completamente desnuda, todas sus partes completamente expuestas, haciéndome señas con un dedo para que me uniera a ella en la cama. Te traje tu comida», balbuceé, retrocediendo de la habitación. Debería irme. De repente, una voz cortó el silencio, baja y áspera, desde algún lugar detrás de mí. «No te vayas, ella te necesita». Me giré de inmediato y ahí, en las sombras al final del pasillo, estaba un hombre. Lo reconocí de inmediato. Un tipo sin hogar que había visto rondando por el centro, vagando sin rumbo. Sus ropas estaban sucias, su rostro sin afeitar, pero lo que más destacaba era la forma en que me miraba. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando con algo maníaco, algo desesperado. No hay muchas personas sin hogar en nuestra pequeña comunidad, así que fue fácil recordar de dónde lo conocía. Aún así, había algo mal, como si estuviera fuera de sus cabales. «Ella necesita que te quedes», dijo nuevamente, dando un paso hacia adelante, su mano sucia extendiéndose hacia mí. «¿Puedes ayudarla?» Retrocedí hasta el marco de la puerta, mi pulso retumbando en mis oídos. «No, yo», empecé a decir, pero me interrumpió su voz subiendo de tono. «Está enferma, ¿no lo ves? Tienes que darle lo que necesita». Entonces me guiñó el ojo. Sentí que mi cuerpo se tensaba mientras se acercaba. Sus pasos eran deliberados, su respiración entrecortada. Miré hacia la habitación donde Selena aún me observaba con esa sonrisa extraña, su mano aún haciéndome señas para que me acercara. Podía sentir cómo las paredes se cerraban a mi alrededor, el aire haciéndose más espeso. Esto no era solo una petición extraña, era algo más, algo mucho más oscuro y totalmente depravado. Finalmente mi espalda chocó contra la pared y el peso de la situación cayó sobre mí. Estaba atrapado. El hombre seguía avanzando, sus ropas sucias desprendiendo un hedor agrio y algo más. Su respiración era caliente y pesada, llenando ese estrecho pasillo mientras murmuraba otra vez. «Tienes que ayudarla. Viniste a ayudarla, ¿no? Dale lo que pide, chico de las entregas». «Solo soy el repartidor», logré balbucear con la garganta seca. «Solo estoy aquí para dejar la comida, y realmente necesito irme. Tengo otras entregas». «Las entregas pueden esperar», gruñó, su voz de repente afilada, cortando el aire opresivo como un cuchillo. Ya estaba a solo unos centímetros de mí,
lo suficientemente cerca como para ver las llagas en su piel, lo amarillento de sus ojos mientras me escaneaba, como si fuera su presa. Selena tiene hambre. Ha estado esperándote. Dáselo, hombre, y deja que yo mire. Detrás de mí la voz de Selena resonó, empalagosa y dulce. Por favor, no te vayas. Pronunciaba cada palabra, cada sílaba empapada de una mezcla de desesperación que me hacía estremecer aún más. Quédate un rato. Te va a gustar, nosotros te cuidaremos. Giré la cabeza hacia ella. Se había incorporado hasta quedar medio sentada, su gran cuerpo pálido apenas cubierto por la delgada sábana que ahora estaba enredada en sus piernas. La tenue luz de la habitación reflejaba el brillo del sudor en su cara, y por primera vez vi la magnitud de la suciedad en la que vivía. La cama estaba manchada, con grandes manchas oscuras en el colchón, y había un olor abrumador de moho y putrefacción que parecía emanar de cada rincón de la habitación. Me dieron arcadas al sentir la bilis subir por mi garganta. La mano del hombre salió disparada agarrando mi brazo. Su agarre era pegajoso. Sus uñas sucias se clavaban en mi piel. «No puedes irte», gruñó, tirando de mí hacia la habitación. «Selena quiere que te quedes». «No», grité finalmente, liberando mi brazo con todas las fuerzas que pude reunir. El movimiento repentino me hizo tambalear hacia atrás, mi hombro chocando contra el marco de la puerta. «No me voy a quedar, no soy parte de esto. Tengan su propia diversión». El rostro del hombre se retorció en un espantoso gruñido. Sus labios se curvaron para revelar dientes amarillos y agrietados. «No puedes irte», silbó su voz baja y peligrosa ahora. «No hasta que ella tenga lo que quiere. Dáselo, maldito. Solo hazlo». No quería saber lo que eso significaba. Me di la vuelta y salí corriendo por el pasillo, mis pies golpeando la desgastada alfombra mientras corría hacia la puerta principal. Detrás de mí, podía escuchar los pesados pasos del hombre, su respiración jadeante siguiéndome mientras me perseguía. La voz de Selena me seguía enferma y cantarina. «Vuelve. No huyas». Llegué a la puerta principal y la abrí con manos temblorosas. El aire frío de la noche me golpeó la cara justo cuando estaba a punto de escapar. Y entonces sentí una mano que me jalaba de la camiseta, tirándome hacia atrás. Me giré justo a tiempo para ver al hombre, con los ojos desorbitados, intentando arrastrarme de vuelta a la casa. «Vamos, hermano», gritó con un estallido de desesperación. Con un último esfuerzo de fuerza, logré soltarme de su agarre, tropezando por los escalones del porche y corriendo hacia mi coche. Forcejeé con las llaves y finalmente logré abrir la puerta. Me arrojé dentro, cerrando y bloqueando la puerta de inmediato. El hombre se quedó al borde del porche, su sombra alargada bajo la tenue luz, con sus ojos fijos en mí, llenos de una intensidad loca. Por un momento nos miramos el uno al otro. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión. No se movió, simplemente se quedó ahí, respirando pesadamente, su pecho subiendo y bajando mientras seguía mirándome. Entonces lentamente levantó la mano y me señaló, sus labios curvándose. «Vas a volver», dijo, su voz apenas audible a través de la ventana cerrada de mi coche. «Vas a volver». No perdí ni un segundo más. Arranqué el motor y salí a toda velocidad de esa entrada, mis neumáticos chirriando contra el asfalto mientras me alejaba. No miré atrás. No podía. La imagen de Selena y ese hombre, lo que fuera que estuvieran planeando hacer, estaba grabada en mi mente. Solo seguí conduciendo, mis nudillos blancos mientras agarraba el volante, la adrenalina aún recorriendo mis venas. Cuando finalmente llegué al estacionamiento detrás de la oficina de Delivering Delights, sentí que podía respirar de nuevo. Ese peso opresivo que me había acompañado dentro de la casa parecía haberse levantado por completo. Pero la sensación de incomodidad, la sensación de que algo se arrastraba en la parte posterior de mi cuello permanecía. Me quedé en mi coche un rato, mi corazón finalmente disminuyendo su ritmo, tratando de darle sentido a toda la situación. ¿Cómo había acabado en esa situación? Había entregado allí antes, claro, pero esto era obviamente completamente diferente. No era solo una anciana incómoda siendo inapropiada, era algo más, algo oscuro e insidioso. ¿Quién demonios era ese tipo? Saqué mi teléfono y llamé a mi jefe, el dueño de Delivering Delights. Aunque era tarde, la línea sonó 2 veces y luego una voz somnolienta contestó. Sí, ¿qué pasa? Acabo de salir de la casa de Selena, dije intentando mantener mi voz firme aunque aún temblaba.
Algo raro pasó, y creo que tiene a un tipo quedándose con ella. Intentó agarrarme y apenas logré escapar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con que había un tipo? No sé quién es, dije. Ahora las palabras salían atropelladamente. Creo que es un vagabundo, lo he visto por el pueblo, pero estaba allí, e intentó arrastrarme de vuelta a la casa. Me dijo que no podía irme. Mi jefe suspiró con fuerza. Mira, hombre, Selena definitivamente tiene algunos problemas, ¿ok? Hemos tenido problemas con ella antes, pero nada como esto. Hablaré con la policía y veré qué quieren hacer. Mientras tanto, tómate el resto de la noche libre y ya resolveremos todo. Colgué, sin sentirme más tranquilo que antes. Mientras me sentaba en mi coche a oscuras, el peso de lo que acababa de suceder finalmente se asentó en mí. Aún podía sentir el agarre pegajoso de ese hombre en mi brazo. Aún podía oír la voz inquietante de Selena llamándome, pidiéndome que regresara. Ni siquiera fui directo a casa. En lugar de eso, conduje sin rumbo por las calles tranquilas del pueblo, intentando sacudirme la sensación de que me observaban, la sensación de que algo me perseguía. Cada vez que pasaba por un callejón oscuro o una esquina vacía, medio esperaba ver a ese hombre de pie esperando por mí. A la mañana siguiente regresé a la oficina para hablar con mi jefe. Necesitaba algún tipo de cierre, alguna explicación, cualquier cosa que le diera sentido a la locura que había experimentado la noche anterior. Cuando entré, mi jefe estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo mucho más cansado que de costumbre. ¿Oíste algo de la policía?, pregunté sentándome frente a él. Asintió lentamente, frotándose la nuca. Sí. Resulta que Selena ha estado dejando que ese tipo se quede con ella por un tiempo. Al parecer lo conoció en el pueblo hace unos días y lo llevó a su casa, y han estado... involucrados. ¿Involucrados?, repetí, sintiendo de inmediato que el estómago se me revolvía. Sí, respondió mi jefe claramente incómodo. Es raro y está mal, pero son adultos que consienten. No hay mucho que podamos hacer. La policía fue a hablar con ellos, pero no arrestaron al tipo. Técnicamente no estaba haciendo nada ilegal. Negué con la cabeza tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Entonces, ¿eso es todo? ¿No va a pasar nada? Nada ilegal. Me tocó, me persiguió, intentó arrastrarme de vuelta a la casa. Mi jefe se recostó en su silla, mirándome con ojos cansados. Mira, lo entiendo, es escalofriante, pero no hay mucho más que podamos hacer. Solo mantente alejado de ella a partir de ahora, ¿de acuerdo? Si vuelve a hacer un pedido, enviaré a otra persona. En cuanto a presentar cargos, es tu palabra contra la de ellos, y ambos están diciendo que él nunca te tocó. Es lo que hay. Asentí, pero la sensación de malestar seguía carcomiéndome por dentro, negándose a desaparecer. Salí de la oficina y me dirigí a casa, y terminé renunciando la semana siguiente. Simplemente no podía seguir haciendo entregas después de eso, después de todo lo que había pasado. Nunca volví a ver a esas dos personas, y si lo hago, definitivamente saldré corriendo en la otra dirección. He estado entregando pizzas durante casi 2 años. No es exactamente lo que imaginaba hacer cuando me mudé al tranquilo pueblo, pero paga las cuentas. Empecé solo buscando algo para mantenerme a flote hasta que pudiera conseguir un trabajo en marketing. Pero cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de que el trabajo de reparto me daba la libertad que necesitaba, al menos en cierto modo. Pero si hay algo que he aprendido de todos esos turnos, es que ser mujer en esta industria convierte el trabajo más mundano en un constante juego del gato y el ratón. Todo el mundo se convierte en una amenaza potencial en el momento en que me ven de pie en su puerta. Lo que para un hombre es solo una entrega, se convierte en algo completamente diferente cuando soy yo, de 1,60 m y pesando apenas 55 kilos, parada allí sujetando una caja de pizza casi como un escudo. Los clientes regulares son bastante inofensivos, en su mayoría familias con niños, parejas de ancianos, trabajadores de oficina atrapados en turnos nocturnos. Pero luego están aquellos que esperan ese golpe en la puerta, que abren la puerta con demasiada emoción, cuyos ojos se quedan un poco más de lo necesario. Los que me preguntan mi nombre, aunque está claramente impreso en el recibo, se inclinan un poco demasiado cuando entregan el dinero. Trato de mantener mi distancia, siempre aseguro mantenerme lo suficientemente lejos, y cuando se abre la puerta,
Dejo algo de espacio entre nosotros. Aprendí estos trucos rápido, pero a pesar de todos los tipos extraños, he logrado mantener las cosas bastante profesionales. No hubo llamadas cercanas, ni momentos en los que mi instinto me gritara que corriera, hasta hace unos días. Era un viernes por la tarde, justo después del almuerzo, ese tipo de turno donde te dejas llevar por una falsa sensación de seguridad. El sol brillaba y las carreteras estaban despejadas. Comienzas a olvidar lo rápido que las cosas pueden cambiar. Salí a recoger un pedido cuando noté una camioneta detrás de mí, una Chevy grande, levantada, con uno de esos parachoques de acero que parecen hechos para atravesar cosas. Uno de esos camiones que gritan, no me importa una mierda nadie más en el camino. Había una bandera confederada ondeando con orgullo en la parte trasera, y en cuanto la vi, mi estómago se apretó. Al principio pensé que solo estaban impacientes, como la mayoría de los chicos que conducen esos camiones, conduciendo demasiado cerca, deseosos de adelantarme. Pero luego el motor rugió. El frente de la camioneta se lanzó hacia adelante, casi rozando la parte trasera de mi pequeño Toyota. El sol brillaba en el parabrisas, pero aún podía distinguir sus formas sombrías detrás del vidrio. Eran dos, inclinándose hacia adelante como si se estuvieran preparando para algo. Traté de mantener la calma y levanté un poco el pie del acelerador, esperando que me adelantaran, pero no lo hicieron. En cambio, se desviaron hacia un lado, adelantándome en esa pequeña carretera de 2 carriles, y luego giraron bruscamente delante de mí, obligándome a salirme al arcén. La grava voló debajo de mis llantas mientras luchaba por recuperar el control. Tocaron la bocina, fuerte y prolongada, y vi a uno de ellos asomarse por la ventana, riéndose mientras aceleraban carretera abajo. Me quedé allí un momento, con las manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi teléfono vibró en el portavasos, probablemente solo la app avisándome que tenía otro pedido, pero aún así no me moví. Miré las luces traseras desapareciendo, sintiendo la adrenalina recorrerme como electricidad. No tuve tiempo para obtener la matrícula, y aunque lo hubiera hecho, ¿qué iba a hacer con ella? ¿Llamar a la policía y decirles que me sacaron de la carretera? Dudo que siquiera les importe, así que hice lo único que realmente podía. Lo sacudí, respiré hondo y volví a la carretera. Además, ¿cuáles eran las probabilidades de que volviera a ver a esos dos tipos? 2 días después recibí un pedido que cambió todo. Llegó por la tarde, justo cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los árboles. La dirección estaba en las afueras del pueblo, un lugar que nunca había visto antes, lo cual no es raro, pero simplemente se sentía mal. Tal vez era el hecho de que el cliente había llamado para hacer el pedido en lugar de usar la app. Ya casi no recibíamos pedidos por teléfono, todo el mundo usaba la app, era conveniente, ¿por qué no? Y sin embargo allí estaba, conduciendo por un tramo de carretera del que solo había oído hablar, dirigiéndome hacia un cliente al que no podía quitarme la sensación de no querer conocer. El camino de entrada en sí era largo, serpenteando a través de densas franjas de árboles, solo un estrecho camino de tierra que se extendía hacia el bosque. Tan pronto como giré hacia él, sentí mi estómago retorcerse en nudos. Los árboles eran densos, y sus sombras devoraban los últimos rastros de luz que quedaban a mi alrededor, proyectando todo en una penumbra opresiva. Los faros de mi coche apenas penetraban la oscuridad, y tuve que reducir la velocidad a paso de tortuga solo para evitar golpear algún bache. Y fue entonces cuando lo vi, estacionado delante de mí, al costado del camino de entrada. Ese mismo camión de hace 2 días. Mi corazón se hundió de inmediato. No había forma de confundirlo. Esa gran Chevy con la bandera confederada colgando directamente de la puerta trasera. Simplemente estaba allí, como si hubiera estado esperando por mí. El mismo camión que me había sacado de la carretera solo 2 días antes. Detuve mi coche, mi pulso ahora retumbando en mis oídos. Podía sentir el peso del bosque y la situación apretándome desde todos lados. El silencio era espeso, demasiado quieto. Por un breve momento pensé en retroceder, dar la vuelta y simplemente irme, pero luego miré las cajas de pizza en el asiento a mi lado. ¿Qué iba a hacer? ¿Abandonar el pedido? No podía darme el lujo de perderme la propina, especialmente después de una semana tan lenta. Aún así, no quería que vieran mi coche, así que terminé estacionando detrás de un grupo de árboles donde mi coche sería apenas visible si bajaban por el camino de entrada. Saqué mi teléfono y revisé la señal. Una barra,
pero al menos no estaba completamente cortada. Desplacé hasta el número de mi jefe, el pulgar flotando sobre el botón de llamada, por si acaso. Agarré las pizzas, cerré con llave el coche y comencé a bajar por ese camino de tierra hacia la casa. No estaba muy lejos, tal vez unos 100 metros, pero cada paso se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia una trampa que aún no podía ver. Todo a mi alrededor estaba hipersensible. El aire olía a hojas húmedas y madera podrida, y el silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración, casi demasiado fuerte en mis oídos. A medida que la casa apareció a la vista entre los árboles, era vieja, una cosa desmoronada, del tipo que parecía haber sido construida a lo largo de los años por alguien a quien realmente no le importaba la apariencia. El porche se hundía en el medio. Las ventanas estaban cubiertas de mugre, lo que hacía casi imposible ver el interior. Había una puerta que separaba la casa del resto de la propiedad, y cuando me acerqué, noté una figura sentada en el porche, balanceándose de un lado a otro en una vieja silla de madera, simplemente mirándome. Mi respiración se detuvo en la garganta cuando el hombre se puso de pie y me saludó perezosamente. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los del camión, uno de los que se habían reído de mí cuando me sacaron de la carretera. Llevaba esa misma gorra de béisbol sucia, la camisa manchada, estirada sobre su corpulenta figura. «Hola», gritó, su voz atravesando el patio. «¿Eres la chica de las pizzas?» Asentí, la garganta demasiado tensa para responder, mis manos ahora aferrando las cajas de pizza tan fuerte que pensé que las aplastaría. Él sonrió, mostrando su juego de dientes amarillos. «No pensé que te veríamos tan pronto otra vez». Mi estómago se revolvió. El tipo bajó del porche y empezó a caminar alrededor de la casa, desapareciendo de mi vista. Dudé un momento, parada allí en la puerta, sin saber qué hacer a continuación, pero luego otro hombre salió de la parte trasera de la casa. Este era más alto y más delgado, con ese mismo aspecto grasiento, aunque me saludó como el primero. «Siento lo del otro día», gritó, caminando hacia la puerta. «No queríamos asustarte, solo estábamos divirtiéndonos, ya sabes. Pero me siento mal por ello, en serio». Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver el brillo en sus ojos. No lo sentía, estaba jugando conmigo. «Tengo una gran propina para ti», dijo sacando un fajo de billetes de su bolsillo. «Vamos, entra, lo arreglaremos». Dudé mirando hacia mi coche, oculto entre los árboles. Mi teléfono seguía en mi bolsillo. Podría llamar a mi jefe y contarle lo que estaba pasando, pero... ¿y luego qué? ¿Llegaría alguien aquí a tiempo? El hombre me hizo un gesto para que me acercara, el dinero todavía en la mano. «Vamos, no mordemos, a menos que tú quieras que lo hagamos». Se rió un sonido bajo y feo que me hizo estremecer. En contra de mi mejor juicio atravesé la puerta, manteniendo mis ojos en él todo el tiempo. Podía sentir el peso de las pizzas en mis manos, pero no eran las cajas lo que sentía pesado. Era la sensación de que había cruzado una línea, una de la que quizás no podría volver. Caminé hacia la casa, mis pasos lentos y deliberados. El hombre con el dinero seguía sonriendo, haciéndome señas para que me acercara. El otro hombre reapareció alrededor de la esquina, parado allí con algo en sus manos. Entrecerré los ojos tratando de distinguir lo que era en la luz cada vez más tenue. Entonces me di cuenta de lo que era. Correas gruesas y pesadas, y al final de ellas hedillas. 2 rottweilers gruñendo, tirando de sus collares con los ojos fijos en mí, mostrando los dientes, gruñendo tan bajo que lo sentía en el fondo de mi estómago. El hombre que sostenía las correas sonrió aún más, y sin decir una palabra las soltó. No pensé, no tuve tiempo. Simplemente corrí. Los perros estaban sobre mí en segundos. Sus gruñidos se convirtieron en ladridos feroces mientras cruzaban el patio a toda velocidad. Podía escuchar a los hombres riéndose detrás de mí, gritando y aplaudiendo. Todo era algún tipo de juego retorcido. Mis piernas ardían mientras corría de vuelta hacia la puerta. El sonido de las patas golpeando la tierra estaba demasiado cerca, demasiado cerca. Y entonces, en un momento de puro pánico, hice lo único que se me ocurrió. Lancé las cajas de pizza por encima de mi hombro. Los perros se lanzaron hacia las cajas, destrozándolas con esos gruñidos frenéticos. Luego usé esa distracción para correr hacia la puerta y correr de regreso hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las llaves, pero de alguna manera, afortunadamente, logré abrir la puerta y meterme dentro.
Las llantas patinaron en la tierra mientras aceleraba, el camión y la casa desapareciendo en el espejo retrovisor. No dejé de conducir hasta que estuve de vuelta en la tienda. Mis manos temblaban mientras le contaba a mi gerente lo que acababa de suceder. No me creyó al principio, quiero decir, ¿quién lo haría? Pero cuando le mostré el video que grabé en mi teléfono, de uno de los hombres riéndose mientras los perros me perseguían, su rostro se puso pálido. Lo reportamos a la policía y por supuesto no hicieron mucho. Solo le dieron a ese tipo una multa. Pero resultó que su nombre era Randall. Había sido un problema en el pueblo durante años, entrando y saliendo de la cárcel, siempre causando algún tipo de problema. Después de lo que me pasó a mí, la gente dejó de tolerar su mierda. El pueblo finalmente se volvió contra él por primera vez, y la gente no dudó en llamar a la policía cuando se pasaba de la raya. En cuanto a mí, sigo entregando pizzas, pero de vez en cuando llego a una casa, me aseguro de estacionar donde pueda salir rápidamente. Hay algo seductor en la conveniencia. Ese tipo que te atrae lentamente hasta que quedas atrapado en su red. Después de mudarme por mi cuenta, se convirtió en una forma de vida. No es que fuera perezoso, per se, simplemente tenía un buen trabajo, una vida social, todas las cosas que debería tener una persona de unos 20 años, pero si podía evitar lidiar con el mundo exterior, definitivamente lo haría. Pagaba extra por viajes en Uber, entregas de comestibles y comida a domicilio, solo para quedarme en mi pequeño espacio. No lo veía como pereza, simplemente era comodidad. Comenzó de manera pequeña, un viaje en Uber aquí, una compra de comestibles allá, pero una vez que me di cuenta de lo fácil que era evitar esas interacciones mundanas de la vida cotidiana, realmente me incliné por ello. No tenía que hacer fila en el supermercado ni tratar con los cajeros parlanchines. No tenía que hacer pequeñas charlas con personas que apenas me conocían. Los servicios de entrega se convirtieron en mi muleta, y pronto los estaba utilizando para todo. Y no pasó mucho tiempo antes de que casi no saliera de la casa. Al principio me decía a mí mismo que solo era una fase, un pequeño periodo de reclusión post-pandemia para relajarme. Todos seguían descubriendo cómo volver a ser normales después del COVID, ¿verdad? Quedarse en casa se sentía seguro, y me gustaba lo seguro. Con el tiempo, no se trataba solo de evitar el mundo exterior, sino de disfrutar estar solo. Mantenía mi trabajo, gestionaba mis amistades por mensajes de texto y pasaba la mayoría de los fines de semana solo, con mi cachorro acurrucado en el sofá viendo maratones de series. El tiempo a solas literalmente se convirtió en mi santuario. Un fin de semana lo tenía todo planeado. Aislamiento total. Iba a devorar la última temporada de mi serie favorita en Netflix sin distracciones. Tenía bocadillos, bebidas, almohadas y mi cachorro en mi regazo. Iba a ser perfecto. Lo único que faltaba era un burrito de mi restaurante mexicano favorito, que estaba a la vuelta de la esquina. Nada demasiado extravagante, solo un burrito de carnitas grande con totopos y guacamole para acompañarme toda la noche. Ya eran alrededor de las 8 p.m., el sol se había puesto y una cómoda oscuridad se había asentado sobre mi sala de estar, el suave resplandor de la televisión parpadeando frente a mí. Abrí la aplicación de entrega de comida, hice el pedido y, por supuesto, seleccioné la opción de sin contacto. Era uno de esos fines de semana. Nada de socializar, sin interrupciones, ni siquiera con el repartidor. Solo deja la comida, toma una foto y vete. Perfecto. El pedido fue aceptado bastante rápido, y luego me dieron un tiempo estimado de llegada de 20 minutos. Me acomodé en el sofá presionando play en la televisión, mirando ocasionalmente mi teléfono para ver el progreso de la entrega. Pasaron los 20 minutos y no hubo ni un golpe en la puerta, ni notificación, nada. Esperé otros 5 minutos, luego tal vez 10. Mi teléfono vibró. Finalmente era el repartidor. Lo siento por la demora. Hubo un problema en el restaurante, pero no te preocupes, ya lo arreglé y estoy en camino, decía el mensaje. Una sensación de alivio me invadió rápidamente, aunque debo admitir que algo sobre la situación se sentía extraño. No sé por qué. Le agradecí, y le recordé que era un pedido sin contacto. No quería ser molestado, especialmente porque ya estaba en mi modo de no quiero hablar con nadie. No recibí respuesta. Seguí viendo mi programa, pero mi atención seguía distrayéndose. El tiempo seguía avanzando.
y esa sensación de incomodidad que sentí antes comenzó a volver. No era solo la demora, era algo en su tono, o tal vez la falta de tono. No hubo un perdón por la espera o espero que disfrutes, solo un seco, estoy en camino. Las luces delanteras del coche atravesaron la ventana de la sala y finalmente me sacaron de mi ensimismamiento. Puse la televisión en silencio y escuché los pasos habituales, una bolsa siendo colocada en el suelo y luego los pasos alejándose. Pero en cambio, todo lo que escuché fue silencio. Miré la puerta sintiendo una creciente opresión en el pecho. Ya debería haberse ido, pero algo lo mantenía ahí. Dudé si mirar por la ventana, pero sentí que estaría dando demasiada información. En su lugar, agarré mi teléfono y abrí la cámara del timbre inteligente. Estaba simplemente parado ahí, justo afuera de la puerta, sosteniendo la bolsa y sin moverse, sin tocar la puerta, solo de pie. ¿Qué diablos?, susurré para mí. Estaba congelado, mirando fijamente hacia adelante como si estuviera esperando algo. Pasaron 5 minutos, luego 10, y no se movió ni un centímetro. Mi corazón latía con fuerza ahora, esa sensación de inquietud convirtiéndose en un miedo total. Esto no era normal. Dudé antes de enviarle un mensaje. No quería interactuar, pero quería que se fuera, así que escribí: «Hey, es un pedido sin contacto. Por favor, solo deja mi comida en el porche». Segundos después recibí una respuesta: «Necesito que salgas y la recojas. No puedo irme hasta que lo hagas». Me quedé mirando el texto, con los dedos ahora temblando. Revisé 2 veces la aplicación, confirmando que de hecho había seleccionado «sin contacto». ¿Por qué insistía en verme? El nudo en mi estómago se apretó aún más. «Solo déjala», respondí. «Ya está pagada. No necesitas confirmar nada». No recibí respuesta. Revisé la cámara del timbre nuevamente, y esta vez estaba mirando directamente a la cámara. Ahora sus ojos parecían casi vacíos, su rostro estirado en una grotesca sonrisa forzada. Y fue entonces cuando habló. «Deberías salir y tomarla. Solo quiero asegurarme de que la recibas». Su voz era monótona, plana, sin emociones, pero había algo debajo de ella, algo siniestro al acecho, justo fuera de mi alcance. Cada instinto que tenía me gritaba que me quedara adentro, que cerrara la puerta y apagara las luces. No se iba. Solo estaba esperando, observándome. Escribí otro mensaje con las manos temblando. «Realmente no quiero salir. Por favor, solo deja mi comida». Esta vez no respondió por mensaje de texto. En cambio, habló directamente a la cámara una vez más. «Vamos, ¿puedo ver el resplandor de tu televisor? Solo te llevará un segundo, ¿qué estás viendo?». Su tono había cambiado ahora, más casual, como si fuéramos viejos amigos compartiendo una conversación, pero esas palabras hicieron que mi piel se erizara. ¿Cuánto tiempo había estado ahí parado, observando por mi ventana? Sentí que mi respiración se cortaba mientras retrocedía de la puerta, el aire dentro de mi apartamento ahora sintiéndose pesado, sofocante incluso. Mi cachorro se movía en el sofá, rápidamente percibiendo mi tensión, y luego dijo: «Tuve que hacer mucho para arreglar tu pedido, ¿sabes? Tal vez podrías al menos salir y decir gracias». Las palabras se quedaron en el aire, una amenaza no expresada detrás de ellas. Tragué saliva con fuerza e intenté pensar en qué hacer. Claramente no iba a irse por sí solo, pero realmente no quería abrir la puerta. No quería verlo en persona, pero mis opciones se estaban acabando rápidamente. «Está bien», murmuré para mí mismo, con las manos aún temblorosas mientras desbloqueaba la puerta. La abrí solo un poco, lo suficiente para encontrar su mirada. Tenía una sonrisa extraña, antinatural, especialmente de cerca. Era casi como si estuviera pintada, y su piel tenía un brillo pálido poco saludable. Y el olor, Dios mío, el olor me golpeó como una ola, sudor rancio, tierra y algo podrido debajo de todo eso. Extendió la bolsa hacia mí, pero no la soltó. Sentí una ola de miedo helado apoderarse de mí mientras extendía la mano. Parecía que su agarre en la bolsa se había endurecido. «Creo que merezco algo más que un simple gracias», dijo, su voz impregnada de algo viscoso. Se inclinó más cerca, sus ojos recorriendo mi rostro. «Tal vez podrías invitarme a pasar». Mi pulso empezó a acelerarse. Forcé una sonrisa falsa, retrocediendo y apretando el pomo de la puerta. «No puedo hacer eso», tartamudeé. «Mi compañero de cuarto está muy enfermo, y no se permite que nadie entre». No había ningún compañero de cuarto.
Vivía solo, pero necesitaba que se fuera. Sus ojos entonces se desviaron por encima de mi hombro, hacia el tenue resplandor del televisor en el fondo. ¿Tu compañero de cuarto?, preguntó, su sonrisa desvaneciéndose. Qué curioso. No he visto a nadie más aquí en toda la noche. Me congelé, la sangre se me heló. No solo había estado parado en mi puerta, claramente había estado observando la casa. Mientras mi corazón latía con fuerza, mi piel comenzó a estremecerse con la realización de que este hombre sabía más sobre mí de lo que jamás debería haberle permitido saber. Esto tenía que terminar ahora. Lo siento, pero necesito volver con ellos, dije, con la voz temblorosa pero firme. Por favor, solo deja mi comida. Él dudó, entrecerrando los ojos levemente como si estuviera calculando su próximo movimiento. Y entonces, en un instante se abalanzó. Su mano me empujó hacia atrás mientras se abría camino dentro. El hedor de su cuerpo me abrumó por completo. Era agrio y pútrido. Grité empujando la puerta con todas mis fuerzas. Era mucho más fuerte de lo que esperaba. Sus manos sucias aferrándose al marco de la puerta. Pero de alguna manera, impulsada por el puro pánico, logré empujarlo hacia afuera. La puerta se cerró de golpe y la cerré con llave. Mi cuerpo entero temblaba mientras me apoyaba contra la puerta. Me quedé allí, lo que parecieron horas, escuchando los sonidos de sus pasos alejándose por las escaleras. Corrí hacia la ventana justo a tiempo para verlo trotando hacia su coche, mirando por encima del hombro mientras se iba. Me quedé junto a la puerta, esperando el sonido de su coche alejándose. Cuando finalmente escuché el motor rugir y desvanecerse en la distancia, me deslicé hasta el suelo, temblando, con la adrenalina agotándose. Mi cachorro, ahora realmente notando mi angustia, lamió mi mano. Lo abracé con fuerza tratando de controlar mi respiración. Durante la siguiente hora no me moví. Solo me quedé ahí mirando la puerta, intentando convencerme de que todo había terminado, de que se había ido para siempre. Pero su rostro, ese olor, todo estaba grabado en mi mente. La forma en que me miraba, como si me estuviera evaluando, decidiendo qué hacer después. Me estremecí, tratando de sacudir el terror que ahora se había instalado profundamente en mis huesos. Finalmente me levanté con las piernas inestables y agarré mi teléfono. Tenía que reportarlo. Mis dedos torpes abrieron el chat de soporte de la aplicación de entrega y describí todo lo que había sucedido, desde los mensajes inquietantes hasta el intento de entrar por la fuerza. La respuesta fue rápida, pero frustrantemente vaga. Lamentamos tu experiencia. Iniciaremos una investigación y tomaremos las medidas apropiadas. Eso no era suficiente para mí. Llamé a la línea de policía no emergencias. No estaba segura de si podrían hacer algo, pero al menos tenía que hacer algún tipo de informe. La despachadora fue educada, aunque claramente indiferente. Enviaremos a alguien para que tome una declaración, dijo. Su voz carecía de cualquier sentido de urgencia. Colgué sintiendo una ola de impotencia abrumarme por completo. Me senté en el sofá mirando fijamente la televisión, incapaz de concentrarme en nada. El burrito y los totopos aún estaban en el suelo, cerca de la puerta, sin tocar. El olor de la comida se mezclaba con el olor persistente de ese repartidor. Me sentía enferma del estómago. Agarré la bolsa de comida y la tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. Mi apetito había desaparecido. Cuando el oficial de policía llegó aproximadamente 1 hora después, le conté todo. Tomó notas y me hizo algunas preguntas, pero tampoco parecía estar demasiado preocupado. Estaremos atentos, dijo. Pero admito, sin un asalto real, es difícil tomar más medidas en este momento. Solo mantente alerta, cierra tus puertas y llámanos si pasa algo más. No fue exactamente reconfortante, pero era algo, supongo. Le agradecí y lo vi irse, sintiéndome tan insegura como antes de que llegara. El resto de la noche fue un borrón y no dormí. ¿Cómo podría hacerlo? Mantuve el feed de mi cámara del timbre abierto en mi teléfono, mirándolo cada pocos minutos, esperando verlo parado allí nuevamente. Pero el porche permaneció vacío. La calle permaneció en silencio. Intenté distraerme viendo más del programa, pero cada ruido afuera me hacía saltar. Cada sombra me hacía pensar que él estaba acechando justo fuera de la vista. A la mañana siguiente, desperté, si es que se puede llamar a eso despertar. Debo haberme quedado dormida en algún momento, pero no se sintió como un sueño real. Mi cabeza estaba palpitando, mis nervios completamente destrozados.
Miré mi teléfono, esperando más mensajes de él, pero no había nada. No podía quedarme atrapada en el miedo. Tenía que seguir con mi vida, ¿verdad? Me dije a mí misma que tal vez la empresa realmente había hecho algo. Tal vez suspendieron su cuenta, o tal vez él se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y decidió desaparecer. Sea como sea, no había vuelto a escuchar de él, así que decidí seguir adelante. Durante unos días, las cosas se mantuvieron bastante tranquilas. Volví a trabajar, pasé el rato con mis amigos, intenté olvidar por completo a ese repartidor, pero aún tenía una sensación persistente, la sensación de que él todavía estaba ahí afuera, observándome, y que nunca me había dejado completamente sola. Cada vez que llegaba a casa miraba por encima del hombro, revisando si había autos desconocidos o personas merodeando cerca. Cada vez que mi teléfono vibraba sentía un pico de pánico, medio esperando que fuera ese repartidor nuevamente. Y luego, 4 días después, mi teléfono sonó. El número era desconocido, pero reconocí el código de área. Mi estómago se hundió y dudé antes de contestar. Cuando lo hice, hubo un silencio al otro lado por un momento, y luego una voz. «Hola, soy yo». Era él. Me congelé con el teléfono presionado contra mi oído, la sangre corriendo fría. He estado pensando en ti», continuó. Su voz inquietantemente casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. «Realmente parecías estar disfrutando ese programa, lo terminé viendo yo también, está bastante bueno, ¿no?» Mi respiración se cortó. ¿Cómo sabía eso? ¿Me estaba observando otra vez? Mis manos comenzaron a temblar nuevamente, con la voz apenas un susurro. «¿Qué quieres?» Hubo una pausa, y luego ese tono viscoso y arrogante volvió. «Solo pensé que tal vez podríamos pasar el rato alguna vez. Digo, parece que nos llevamos bien, ambos disfrutamos los mismos programas». No podía ni hablar, el horror de todo me había paralizado por completo. No veía esto como una intrusión. Para él, esta era una conversación normal, amistosa incluso. «He estado pensando en esa noche», continuó. «Creo que empezamos con el pie equivocado. Tal vez fui un poco insistente, pero solo estaba haciendo mi trabajo, ¿sabes? Es difícil ahí afuera, entregando comida, la gente no aprecia todos mis esfuerzos». Me sentía enferma, con la bilis subiendo en mi garganta. Quería colgar, pero estaba congelada. Mi mano no se movía. «Entonces, ¿qué dices?», siguió presionando. «Podríamos vernos, tal vez hasta salir a comer algo. Todavía te gustan los burritos, ¿verdad?». Eso fue todo, y ese fue mi punto de quiebre. Colgué, mi cuerpo entero convulsionándose mientras dejaba caer el teléfono en el sofá. El pánico me inundó como una ola, ahogando cualquier pensamiento racional. Mis dedos se movían en un frenético y torpe movimiento mientras llamaba a la policía de inmediato, con la voz temblando mientras les explicaba la situación. Tomaron el informe, pero su respuesta fue la misma que antes. Investigarían. Dijeron que podían emitir una orden de protección temporal hasta que contactaran al hombre. Ni siquiera lo habían encontrado aún. Colgué sintiéndome completamente indefensa. No podía simplemente quedarme esperando a que él decidiera qué hacer a continuación, y eso podría ser aparecer nuevamente en mi casa. Durante los días siguientes, volvía a estar en alerta. Me mantenía aún más reservada, evitando salir de la casa a menos que fuera absolutamente necesario. No pedí más comida, no respondí a la puerta. El mundo exterior simplemente se sentía como una amenaza para mí. Cada sonido era una posible advertencia del regreso de ese hombre. La policía hizo una revisión una vez, pero estaba claro que no estaban avanzando mucho. Y luego una noche, volvió a suceder. Llegué a casa del trabajo, cansada y estresada, y ahí estaba, sentado en mi puerta, cuidadosamente empacado en una bolsa de papel marrón con mi nombre escrito en ella. El mismo pedido de antes, burrito de carnitas, totopos y guacamole. Yo no había pedido eso. Me quedé mirando la bolsa, el miedo burbujeando dentro de mí como ácido. Ahora estaba jugando conmigo. Esto no era solo una entrega, era un mensaje. Sabía dónde vivía, conocía mi rutina, y ahora me estaba recordando esa noche, haciéndome saber que no lo había olvidado, que podía volver en cualquier momento que quisiera. Esta vez ni siquiera toqué la comida. No me acerqué a ella. Cerré con llave la puerta y llamé a la policía de inmediato, con las manos temblorosas mientras les contaba el nuevo desarrollo. Esta vez, creo que se lo tomaron en serio.
Enviaron a alguien para tomar declaraciones formales y finalmente emitieron una orden de protección. Pero no sentí que fuera suficiente. ¿Cómo podía un pedazo de papel protegerme de ese hombre? A medida que los días avanzaban, nunca volvió en persona, al menos no que yo lo viera. De vez en cuando recibía un mensaje de un número desconocido o un correo electrónico desde una cuenta nueva, preguntando si estaba disfrutando el programa o si quería pasar el rato. Cada vez lo reportaba, pero había solo tanto que las autoridades podían hacer. Admito, debo darle crédito. Era escurridizo, cuidadoso, siempre manteniéndose justo fuera de alcance. Eventualmente esos mensajes también se detuvieron. Pasaron semanas sin ninguna señal de él, y lentamente comencé a relajarme. Tal vez había seguido adelante, tal vez había encontrado a alguien nuevo para atormentar. Sea lo que sea, estoy agradecida de que ese tipo se haya ido. Trabajaba como repartidor de comida en un pequeño pueblo en las afueras de una ciudad más grande. Había llegado allí buscando algo temporal, pero terminé quedándome más tiempo del que planeaba. Había algo en la libertad del trabajo, en el hecho de estar solo la mayor parte del tiempo, conduciendo por calles vacías y entregando pedidos a todo tipo de personas. Me gustaba esa independencia, la capacidad de desconectarme un poco del mundo y simplemente seguir una rutina. Sin embargo, lo que no me esperaba es que una noche de trabajo ordinaria se convirtiera en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Había sido un día lento en términos de pedidos, y el sol ya se estaba poniendo cuando recibí un encargo desde un área más alejada del pueblo. Era una dirección que no me sonaba, pero tampoco era inusual, ya que a veces las personas que vivían en las zonas más rurales hacían pedidos a última hora. Lo que me llamó la atención fue que el pedido se realizó por teléfono. En un mundo donde casi todo el mundo utiliza aplicaciones para pedir comida, recibir un pedido telefónico era raro, pero no inusual. Anoté la dirección, recogí la comida del restaurante y me dispuse a hacer la entrega. El trayecto comenzó de manera tranquila. Las calles estaban vacías, los negocios locales cerrando, y el frío viento otoñal soplaba entre los árboles, haciendo que las hojas caídas bailaran en la carretera. Me gustaba la tranquilidad de esas noches. El momento justo antes de que el sol desapareciera por completo y las sombras dominaran el paisaje. Sin embargo, a medida que me acercaba a la dirección, sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda. Algo sobre el lugar al que me dirigía no me gustaba. La dirección estaba en las afueras del pueblo, un lugar donde las casas estaban más dispersas y las carreteras se volvían más estrechas y oscuras. A medida que avanzaba, noté que las casas parecían más antiguas, más descuidadas, como si hubieran sido olvidadas por el tiempo. Los jardines estaban invadidos por maleza, las ventanas estaban rotas o cubiertas de tablas, y los pocos coches que vi estaban oxidados, estacionados junto a las aceras como si hubieran estado allí durante años sin moverse. Finalmente llegué a la dirección. La casa estaba a medio camino entre lo que parecía un bosque y una pequeña calle sin salida. Era una estructura vieja con la pintura descascarada y una cerca de madera rota que rodeaba el jardín delantero. Parecía completamente abandonada, pero había una luz tenue encendida dentro, lo que me hizo dudar. Ya era tarde, y lo único que me mantenía allí era mi responsabilidad con el pedido y la necesidad de ganarme la vida. Había hecho entregas en lugares más extraños, me dije, aunque algo en el aire me decía que me fuera de allí. Apagué el coche y me bajé, sosteniendo la bolsa de comida. El viento nocturno sopló fuerte, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y la vegetación podrida. Caminé hacia la puerta principal, pero cuanto más me acercaba, más pesado se volvía el aire. Me sentía observado aunque no veía a nadie cerca. Era una sensación visceral, como si los árboles a mi alrededor, las ventanas rotas y hasta la oscuridad misma estuvieran conspirando en mi contra. La puerta de la casa estaba en peor estado de lo que había imaginado. La madera estaba podrida en algunos lugares, y la pintura que alguna vez fue blanca se había tornado en un sucio gris amarillento. No había timbre, solo una pequeña manija de metal oxidada que crujió cuando la toqué para golpear la puerta suavemente. Los nudillos resonaron en el silencio como un eco ahogado. Esperé, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. No sabía por qué,
pero el silencio que siguió fue inquietante. Mientras esperaba, escuché algo. Fue apenas un sonido, un gemido bajo, como si alguien estuviera sofocando un sollozo desde dentro de la casa. Me quedé quieto, aguzando los oídos, tratando de escuchar mejor. El viento había amainado, dejando la noche en un silencio mortal. Entonces lo escuché de nuevo. Esta vez más claro, el llanto de un niño. Me congelé. El llanto era débil, casi ahogado, pero lleno de angustia. No era el tipo de llanto de un niño haciendo una rabieta o pidiendo atención. No, esto era algo mucho más oscuro, más profundo. Era el tipo de llanto que solo proviene de un dolor verdadero, físico o emocional. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía la bolsa de comida. Sentí una urgencia, una necesidad de alejarme de allí, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que algo andaba terriblemente mal dentro de esa casa. Toqué la puerta una vez más fuerte esta vez, con la esperanza de que alguien saliera rápidamente. Pero en lugar de eso, la puerta se abrió lentamente con un crujido siniestro. Me quedé allí, mirando el oscuro interior de la casa. No podía ver nada más allá del umbral, solo sombras que parecían moverse, pero era difícil de decir. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero el llanto, ese maldito llanto de niño, seguía resonando en mis oídos. Algo estaba sucediendo ahí dentro, algo que no podía ignorar. ¿Hola?, pregunté, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta, solo silencio. De repente oí el ruido de algo cayendo, seguido por un gemido sofocado. La piel se me puso de gallina, y una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Tragué saliva intentando calmarme. Estaba a punto de darme la vuelta y regresar a mi coche cuando alguien apareció en la puerta. Era un hombre. Alto, corpulento, con una camiseta sucia y jeans desgastados. Su rostro estaba cubierto de sudor a pesar de que hacía frío, y sus ojos estaban inyectados de sangre como si no hubiera dormido en días. Me miró con una expresión de impaciencia, casi hostil. «¿Qué quieres?», gruñó. Levanté la bolsa de comida, tratando de mantener la calma a pesar del miedo creciente que se apoderaba de mí. Traigo el pedido de comida», dije, mi voz apenas audible. El hombre me miró por un momento como si no entendiera lo que estaba diciendo. Luego lentamente extendió la mano hacia la bolsa. Mientras lo hacía, escuché otro gemido débil detrás de él, más claro esta vez. El hombre se giró ligeramente, como si estuviera verificando algo detrás de él, y por un breve momento pude ver hacia el interior de la casa. Vi algo que no pude comprender de inmediato, pero que me dejó helado. Dos figuras pequeñas, encogidas en el suelo, tratando de no hacer ruido. Eran dos niños. Estaban aterrados. El hombre se dio cuenta de que había visto algo, y de inmediato cambió su postura. De repente dejó de extender la mano para recibir la comida y dio un paso adelante, como si quisiera bloquearme la vista de lo que estaba ocurriendo dentro. Sus ojos, antes hostiles, ahora brillaban con una amenaza latente. Supe en ese momento que estaba en peligro, que algo mucho más oscuro estaba sucediendo dentro de esa casa. «No es asunto tuyo», dijo en voz baja, su tono cargado de advertencia. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el hielo incómodo que ahora pendía entre nosotros, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Sentí como si mi cuerpo estuviera paralizado, mis pies clavados en el suelo, mientras el miedo se apoderaba de mí. El hombre continuaba mirándome fijamente, como si esperara a que hiciera algo, pero no podía moverme. El gemido de los niños aún resonaba en mis oídos, y mi mente estaba luchando para entender lo que acababa de ver. Finalmente, con manos temblorosas le entregué la bolsa de comida. El hombre la agarró de un tirón sin siquiera mirarla. «Que tengas una buena noche», murmuré retrocediendo lentamente. Me giré y caminé de vuelta hacia mi coche, pero sentí que sus ojos seguían clavados en mi espalda. No me atreví a correr, no quería darle una razón para perseguirme, pero cada paso se sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué a mi coche y cerré la puerta de golpe, mis manos temblaban tanto que apenas pude poner las llaves en el encendido. Encendí el motor, pero no me fui. Me quedé sentado allí, con las luces apagadas mirando la casa. Algo no estaba bien. Lo sabía. Lo había sentido desde el momento en que llegué. Y ahora lo había visto con mis propios ojos. Pero ¿qué podía hacer? No era más que un repartidor de comida.
Me quedé en el coche por lo que parecieron minutos eternos, con el corazón martilleando en mi pecho y la mente a toda velocidad, debatiendo entre lo que sabía que debía hacer y lo que quería hacer. La parte más racional de mí gritaba que me alejara de allí, que condujera lo más rápido posible y me olvidara de todo lo que había visto. Después de todo, ¿qué más podía hacer? No era mi problema, no era mi responsabilidad, y la situación claramente era peligrosa. Sin embargo, mientras miraba la casa a través del parabrisas empañado, el recuerdo de los gemidos de esos niños seguía atormentándome. Podría haberme convencido de que tal vez me lo había imaginado, que la fatiga de la noche y la atmósfera tétrica del lugar habían jugado con mi mente. Pero no fue así. Sabía lo que había visto. 2 niños encogidos en el suelo tratando de no ser vistos, tratando de no hacer ruido. Y lo más perturbador era el miedo que vi reflejado en sus pequeñas figuras. Ese tipo de miedo no se finge. Sabía que algo estaba mal, terriblemente mal. Mantuve las manos en el volante apretando tanto que los nudillos se me pusieron blancos. Mi instinto de supervivencia me decía que me alejara, pero había algo más, una sensación de obligación que no podía ignorar. Sabía que si me iba, esos niños seguirían atrapados en esa casa, con ese hombre que evidentemente los tenía aterrorizados. La imagen de esos pequeños cuerpos temblando en la penumbra me perseguiría por siempre si no hacía algo. Respiré hondo y saqué el teléfono del bolsillo. Mis dedos temblaban mientras marcaba el 911. A medida que sonaban los primeros tonos de la llamada, me asaltó la duda. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si no era lo que yo pensaba? Pero al recordar la mirada del hombre y los débiles gemidos que había escuchado, supe que no había forma de que aquello fuera normal. No podía ignorarlo. La operadora respondió con calma, y traté de explicarle la situación lo mejor que pude. Mi voz temblaba mientras le contaba lo que había visto y oído, y mientras lo hacía, sentía que mi corazón latía con más fuerza, como si estuviera esperando que ella me dijera que todo estaba bien, que no había razón para preocuparse. Pero eso no ocurrió. La operadora tomó mi llamada en serio, y me aseguró que enviarían una patrulla lo antes posible. Me pidió que me mantuviera en el coche, lejos de la casa, y que no me acercara bajo ninguna circunstancia. Me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que había hecho lo correcto, pero ahora me encontraba en una tensa espera, con la casa frente a mí, oscura y ominosa, como si me estuviera observando también. A pesar de que estaba a salvo en mi coche, no podía dejar de sentir que algo estaba por suceder. Cada minuto que pasaba se hacía más pesado, y el miedo crecía dentro de mí, no solo por los niños, sino también por mí mismo. No podía dejar de pensar en el hombre. Sabía que algo en su mirada no era normal. Había algo oscuro, algo peligroso, como si en cualquier momento pudiera volverse violento. Había tenido suerte de salir de allí sin que me hiciera nada, pero ahora que había llamado a la policía, ¿qué pasaría cuando él lo descubriera? Me imaginaba que no se lo tomaría bien. Miré alrededor en la penumbra de la noche, buscando signos de movimiento, esperando ver las luces de la policía aparecer en cualquier momento. Y entonces, lo vi. El hombre había salido de la casa. No me había dado cuenta al principio, ya que mi atención estaba dividida entre mis pensamientos y mi teléfono, pero allí estaba, de pie en el porche, mirando alrededor como si estuviera buscando algo. Su cuerpo se perfilaba contra la luz débil de la puerta abierta, y aunque no podía verle el rostro claramente desde donde estaba, sabía que su expresión no era amistosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando su mirada pareció fijarse en mi coche. Contuve la respiración rogando que no se acercara. No podía estar seguro de si había notado que seguía estacionado cerca de su casa, pero cada segundo que pasaba parecía alargarse. Mis dedos tamborileaban nerviosamente sobre el volante, y me encontré revisando de nuevo que las puertas estuvieran bien cerradas. Mis ojos no se apartaban de él, viendo cómo permanecía quieto en el porche, observando. Era como si estuviera calculando algo, tal vez decidiendo qué hacer a continuación. Entonces un sonido rompió la quietud de la noche. Las luces azules y rojas comenzaron a destellar a lo lejos, y las sirenas de la patrulla de la policía se hicieron audibles mientras se acercaban por la carretera. El hombre se dio cuenta inmediatamente. Su cuerpo se tensó,
y pude verlo girarse rápidamente para entrar de nuevo en la casa, cerrando la puerta de un golpe. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez desde que llegué a esa casa sentí una chispa de alivio. La policía estaba aquí. Me quedé sentado en el coche, observando cómo 2 patrullas se detenían frente a la casa. 4 oficiales salieron, y con una mezcla de firmeza y precaución, se acercaron a la puerta principal. Sabía que no podía escuchar lo que decían desde mi coche, pero los vi golpear la puerta y esperar. Los segundos pasaron, y finalmente el hombre abrió. Su postura había cambiado, parecía nervioso, ansioso. Los oficiales hablaron con él durante unos minutos, y aunque no podía oír los detalles, algo en la forma en que los policías intercambiaban miradas me dijo que algo no estaba bien. Entonces, uno de los oficiales señaló hacia el interior de la casa, y pude ver cómo el hombre comenzaba a agitarse. Sus gestos se hicieron más bruscos, y luego, de repente, intentó cerrar la puerta. Pero los oficiales no se lo permitieron. En cuestión de segundos, la situación se intensificó. 2 de los policías forzaron la puerta para mantenerla abierta, mientras los otros 2 agarraron al hombre y lo empujaron hacia el porche. Se resistió, claro, pero no duró mucho. Mi estómago se revolvió mientras lo veía ser esposado y llevado hacia una de las patrullas. El hombre gritaba, maldecía, pero las palabras eran ininteligibles. Mis manos temblaban mientras me daba cuenta de lo cerca que había estado de una situación mucho peor. Justo cuando creí que la tensión había terminado, vi que 2 oficiales más salían de la casa, pero no estaban solos. Detrás de ellos, vi a 2 pequeños, los mismos niños que había visto encogidos en el suelo cuando el hombre me bloqueó la vista antes. Los oficiales caminaban con ellos de la mano, y aunque era difícil verlo desde donde estaba, pude notar los moretones en sus rostros, en sus brazos. Uno de los niños no dejaba de llorar, sus sollozos apenas audibles desde la distancia, pero eran tan desgarradores que sentí una presión en el pecho. En ese momento, el alivio que había sentido se desvaneció, y lo reemplazó una sensación de impotencia. Sabía que había hecho lo correcto llamando a la policía, pero no podía dejar de pensar en lo que esos niños habían sufrido. ¿Cuánto tiempo habrían vivido así? ¿Qué tipo de abuso habrían soportado antes de que alguien interviniera? Ver a los oficiales llevárselos en la ambulancia me dejó una sensación amarga en la boca, como si no hubiera sido suficiente. Me quedé en el coche hasta que toda la escena terminó, viendo cómo la casa quedaba en silencio y desierta, con solo el eco de las sirenas alejándose en la distancia. No me atreví a moverme hasta que estuve seguro de que todo había terminado. Mi mente estaba aturdida por lo que había presenciado. Todo sucedió tan rápido, y aún así cada segundo de esa noche se sentía eterno, como si cada minuto hubiera sido un combate entre el miedo y la obligación de actuar. Pasaron semanas antes de que me enterara de lo que había sucedido realmente en esa casa. Un día, mientras estaba en casa de mi tía, salió el tema durante la cena. Fue entonces cuando ella me contó algo que me dejó sin palabras. Resulta que esos 2 niños, los que habían sido rescatados esa noche, habían sido puestos en adopción. Mi tía y mi tío, que durante años habían intentado adoptar sin éxito, habían sido seleccionados como sus nuevos padres adoptivos. En ese momento, todo encajó. Supe que esos niños a quienes había ayudado sin siquiera saberlo, ahora estaban en un hogar amoroso, lejos del terror que habían conocido. Cada vez que los veo, corriendo por el jardín, riendo y jugando como cualquier niño normal, me siento agradecido. Sé que esa noche podría haber sido muy diferente si no hubiera tomado la decisión de quedarme, de no ignorar lo que mis instintos me decían.